que siempre hemos querido tener. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar presentes en este evento de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Este panel forma parte de la conmemoración del 25 aniversario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y les damos la más cordial bienvenida. En este panel se titula El papel de la regulación para la competitividad del país, atraer inversión y participación en la OCDE. Nos acompañan Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, Roberto Jiménez, regulador general, Jorge Sequeira, director general de CINDE, Sergio Capón, presidente ahí de la Cámara de Industrias, y doña Shirley Benavides, directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Nuestra moderadora es Ana León Marenco, es miembro de nuestra Junta Directiva de la ARECEP, es administradora de negocios de la Universidad de Costa Rica, con experiencia laboral como directora de proyectos y de gestión en servicios tanto de energía y de agua. Les damos la más cordial bienvenida a este panel y adelante con el proceso de la participación de cada uno de ustedes. Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días, señora y señores panelistas y participantes que se han unido de manera virtual. En el marco del 25 aniversario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, damos inicio al panel El papel de la regulación para la competitividad del país, atracción de inversión y participación en la OCDE. Como dijo Carolina, nos acompañan don Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, don Roberto Jiménez, regulador general de la ARECEP, don Jorge Sequeira, director general de CINDE, don Sergio Capón Brenes, presidente ahí de la Cámara de Industrias, y doña Shirley Benavides Vindas, directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. La regulación es una competencia del Estado o de los entes públicos atribuida por ley, en donde se manifiesta una forma de intervención estatal en la economía, mediante las potestades de dictar normas jurídicas o técnicas de carácter general o particular, fijar tarifas, fiscalizar su cumplimiento, resolver conflictos, vincular, orientar la conducta de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que prestan los servicios públicos. Para cumplir los objetivos e intereses públicos contenidos en la Ley 7593, como lo es el bienestar y calidad de vida de la población, y además promover el desarrollo económico del país mediante señales normativas y económicas apropiadas. La regulación es instrumental, sirve para alcanzar el valor y otros objetivos públicos legalmente establecidos, lo que significa que esta no es un fin en sí misma, sino que tiene un propósito que justifica su existencia y determina su validez. Mediante su accionar, la regulación debe brindar respuestas sobre para qué regular, cómo, cuándo y con qué propósito. Por su parte, el ente regulador es una institución con especialización técnica, mediante la cual se aplican los conocimientos y se utilizan las herramientas o métodos de diferentes ramas del conocimiento científico, de forma multidisciplinaria e interdisciplinaria, procurando una regulación objetiva, es decir, ajustada al entorno, basada en evidencia fáctica, a las normas jurídicas y a los objetivos públicos establecidos por la ley. Algunas de las características de la regulación son la regulación con propósito, regulación basada en riesgos, basada en evidencia científica, autorregulación regulada, eficacia eficiente, flexible y transparente. Desde la perspectiva de la Ley 7593, la ARECEP, a cargo de la regulación de los servicios públicos definidos así por el legislador, realiza una función pública marcada por la intervención del poder público en la esfera de la actividad económica regulada, de modo que ésta se mueve en beneficio del interés general. Por su parte, la Procuraduría General de la República ha indicado en el dictamen C-416-2014 y C-231 del 2005, dice lo siguiente: la regulación es una función pública marcada por la intervención del poder público en la esfera de la actividad económica regulada. En este sentido, la regulación permite encuadrar los comportamientos económicos de manera tal que la actividad regulada se rija no solo por la lógica del mercado, sino por el interés general en el ámbito económico y social. Bueno, después de esta corta introducción, quiero presentarles a nuestra primera panelista, la doctora Shirley Benavides Vindas. Antes de contarles,
sobre el currículum de la señora Benavides. Quiero decirles que tenemos 5 panelistas, cada uno tendrá 10 minutos para su intervención. Posteriormente, otros 10 minutos daríamos para 10-15 minutos para las preguntas y respuestas que gentilmente hagan los participantes en este foro. Y posteriormente ya terminaríamos con unos 3 minutos por panelista para el cierre final, pensando en no pasar más de hora y media con este panel. Bueno, les diré que la doctora Shirley Benavides Vindas es la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, catedrática e investigadora en temas de sectores productivos, mercados laborales, desarrollo, políticas públicas, cuidado, informalidad, MIPYMES, entre otros. Ha escrito numerosos textos en los últimos 30 años en los citados temas publicados en libros y revistas a nivel nacional e internacional, así como expositora en foros y congresos en países como México, Argentina, Colombia, Chile, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, España, China, Bolivia, Costa Rica, entre otros. Ha sido representante de la Universidad Nacional ante consejos regionales e internacionales. Fue gerente general del Instituto Nacional de Aprendizaje entre el 2010 y 2003. Ha recibido reconocimientos por su labor, entre ellas como colegiada distinguida del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, por sus aportes al desarrollo del país. Tiene la palabra doña Shirley. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento a don Roberto y a los miembros de la Junta Directiva de ARECEP y a todos los funcionarios. Felicidades por esta conmemoración y gracias por abrirnos espacios en los debates que están realizando. A mis estimados compañeros panelistas, muy buenos días, éxitos en todas sus labores. Bueno, a mí me toca iniciar y entonces también de una u otra forma me toca, me decían por ahí, hacer todo un panorama más amplio del contexto de lo que está viviendo el país, para que mis compañeros luego van a ir enfocándose, me imagino, que en temas todavía más puntuales. Pues el tema de la competitividad, de la atracción de inversiones e incluso de la incorporación y el proceso de Costa Rica a la OECD. Son temas complejos. Vamos a ver si en hora y media lo logramos entre todos nosotros poder llegar a algunos temas más puntuales sobre eso, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo entre todos para poder ir avanzando. Hay un contexto que se inicia a nivel internacional y que Costa Rica, por supuesto, no está de lado y el cual también se ve afectado. Y tiene que ver desde toda perspectiva, bueno, con la misma situación que empieza alrededor del 2009, con las crisis financieras internacionales que de una u otra forma vienen afectando al planeta en términos generales, en su desempeño, en su crecimiento y en su comportamiento económico, con los efectos sociales que eso, por supuesto, que va a tener. Es un elemento que empieza a empujar e incluso a demostrar que los diferentes países, especialmente aquellos que estamos en vías de desarrollo, debemos ir tomando decisiones para poder ir teniendo una plataforma gubernamental, pública, privada, que posibilite realmente mantenernos una competitividad. Entendiendo el término competitividad, ¿verdad? Como CEPAL lo ha dicho mucho, es sobre la sostenibilidad real en el tiempo, en el buen manejo de los recursos que cuentan cada uno de nuestros países. Pero después, o en paralelo, se nos viene dando todo lo que es el cambio climático, que es otro elemento importante a considerar en el entorno internacional y que afecta de una u otra manera, nos ha afectado a todos. Esos procesos de cambio climático, pese a los esfuerzos que muchos países han tratado de hacer, sigue teniendo impactos hoy por hoy. Y por supuesto que todos los elementos geopolíticos de la misma región latinoamericana, centroamericana particularmente, que también generan escenarios poco complicados para la región, una de las regiones más grandes del mundo, con mayor densidad de población, pero también con mayores niveles de desigualdad, como la región de América Latina.
Por supuesto que entonces llega el 2019, 2020, ya con una tarea pendiente de todo lo que ha venido pasando en los últimos 10, 15 años en el mundo. Y entonces llega el señor COVID, ¿verdad? Y entonces ahí sí que nos agarró con una tarea que todavía no habíamos sacado bien, con necesidad de tomar decisiones estructurales en el país, particularmente en Costa Rica, en nuestro caso. Y eso nos está llevando a que el país empiece a incluso a retroceder en algunos índices internacionales en los cuales veníamos desempeñándonos de una u otra manera en algún término, como puede ser el mismo índice de competitividad global, donde disminuimos en el nivel en que estábamos, el mismo del Doing Business, que también bajamos, el de innovación, que habíamos incluso estado en algunos momentos en muy buenas posiciones a nivel de América Latina, habíamos estado entre los 3 primeros lugares en diferentes momentos, incluso en el primer lugar estuvimos consecutivamente un par de años, y todo eso se nos empieza a mover. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa internamente, verdad? Para que esa presión internacional enfoca y además se presenta lo de la pandemia y entonces ahí van a disculpar lo coloquial, pero como decían los señores de antes, éramos un montón y parió la abuela, ¿verdad? Eso nos vino a poner en una posición mucho más complicada, pero que ya venía brindándose porque nos había faltado tomar decisiones estructurales en el país fuertes. Y eso no lo digo de un gobierno, lo digo de varios gobiernos para atrás, porque estas son situaciones que no necesariamente en un gobierno, bueno que sea, va a poder sacar el país y actualizarlo en algunas reformas. Recordemos que la reforma educativa, por ejemplo, puede durar hasta 20 años. La reforma tributaria real, los estudios dicen que podemos durar hasta 10 años para ver los resultados positivos de reformas de ese tipo. Bueno, ¿qué pasa en Costa Rica? De lo que muchos ya de nosotros sabemos. La informalidad está en aumento, eso nos pone en posiciones muy complicadas, porque eso no solo tiene un efecto hoy por hoy, sino también va a tener un efecto sobre el sistema de pensiones, porque todas estas personas que no están cotizando y que se encuentran al margen del sistema bancario, al margen del pago de aspectos sociales, ¿verdad? De todos los derechos de condiciones laborales, al margen de vacaciones, al margen de aguinaldo, etcétera, etcétera. Cuando lleguen a su momento de pensión, eso va a tener un impacto directo también sobre el sistema de pensiones. Y andamos alrededor de un 47%, más o menos un punto porcentual, según los datos del INEC. Y eso pues no es bueno para el país. Y eso nos lleva a que el desempleo y el subempleo empiezan a subir. Eso también no es como que las mejores posiciones, pero además actualmente en nuestro sistema educativo tenemos 2 problemas. Hay una deserción importante de los muchachos y la pandemia ha venido también a ayudar porque el sistema educativo no estaba a esto y con problemas de calidad. Tal vez no de inversión en la educación, pero sí de calidad, eso lo conocemos. Eso acompañado de problemas de seguridad ciudadana, y algo que ya habíamos subido un poquitito y yo me imagino que ya se bajó, que es la percepción sobre corrupción, ¿verdad? Eso también nos lleva a tener elementos complicados. La pobreza extrema y el aumento de la pobreza, que es efecto de todo esto que hemos venido discutiendo. Los costos de las materias primas, especialmente las que vienen del extranjero, pueden tender a un aumento importante y eso es otro de los problemas que podemos estar viviendo. Por supuesto que el manejo de la deuda, tanto la interna como la externa, es una situación que ya nos lleva en un porcentaje muy importante del PIB y que ya nos está haciendo que tengamos que aplicar la regla fiscal en todos sus términos y eso también tiene impactos directos sobre los niveles de gasto de inversión. Todos los problemas macroeconómicos que además alrededor de eso nos vienen presentando y un aspecto muy, muy importante que no quiero dejar de lado y me imagino que mis compañeros también en algún momento lo van a tocar, los problemas de conectividad en el país. No podemos negarnos a eso, ¿verdad? Yo estuve en Limón a 1 kilómetro de Recope y no tenía conectividad.
y estamos hablando prácticamente del centro del mismo. Entonces, si queremos seguir impulsando algunas cosas, pero además tenemos claro que estamos ya, se nos metió hasta la cocina la revolución 4.0, que es la revolución tecnológica, lo que viene a cambiarnos los perfiles en los mercados laborales, los perfiles en el sistema educativo, ¿verdad? Y ya todo lo que tiene que ver con la revolución 4.0, eso tiene un impacto directo en el país y en el manejo de los mercados, en los diferentes mercados. Todo esto nos lleva a que cada vez podríamos acercarnos más a aumentar las desigualdades. Y la desigualdad en todos los territorios, ¿verdad? No solo en el GAN, donde ya estamos colapsando por todo el problema migratorio que hemos tenido, no solo internacional, sino de nuestra propia región rural y costera hacia el GAN. Ya está el GAN colapsando por un exceso, ¿verdad? de gente que ha venido trabajando. Y entonces aquí, bueno, ¿qué es esto? Y todo esto viene acompañado de algo muy importante y que en su momento, hace ya algunos años, se acordarán, mereció un premio Nobel de Economía, y es la calidad de las instituciones. Esa calidad de las instituciones es muy importante porque es la que nos debería llevar a la eficiencia y a la eficacia para mejorar esa plataforma, esa reactivación económica que necesitamos y para promover la inversión pública y privada y mejorar las condiciones, perdonen, que tenemos que obedecer ante la OECD. Por ejemplo, lo del INEC en cuanto al censo, es un compromiso que tiene el país y que se está viendo con situaciones complicadas. Esas reglas claras y eficientes son las que doña Ana Lorena también nos decía ahora, que tienen que ir más allá del comportamiento económico y tienen que ir en búsqueda del interés público, definitivamente. Estas reglas deberían quedar muy claras para los diferentes mercados. Por supuesto, no todo es malo, y con eso termino en medio minuto, ¿verdad? Porque ya sé que mis 10 minutos están terminando. Seguro al final podemos hacer algo. Pero bueno, también esperamos que haya una recuperación económica para los próximos 2 años. Eso también es la parte positiva que hay que seguir empujando, pero que esa calidad institucional y que tiene que ver con todos los temas de regulación es estratégica y fundamental. La recuperación de nuestros socios comerciales, y ahí me imagino que don Andrés va a desarrollar mucho mejor que yo esto, porque es nuestro ministro de Comercio Exterior, pero la recuperación de nuestros socios comerciales internacionalmente, que ya nos han ido ayudando y que esperamos que esto siga mejorando. Los modelos o las proyecciones del Banco Central nos dice que nuestra inflación va a andar bastante controlada, ¿verdad? Y eso también es un elemento para darnos esa estabilidad macroeconómica que buscamos. Y el incremento en nuestra producción, esperamos que pase de un 3.9, un 3.7 en los próximos 2 años. Entonces son condiciones que nos van dando, pero que sí, termino diciendo que necesitamos una reactivación económica importante y eso implica los arreglos institucionales para promover las inversiones públicas y privadas, por supuesto esa claridad de las reglas del juego para los diferentes actores económicos y con el impacto social que al final es lo que buscamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Shirley. 10 minutos y 2 segundos. Muchas gracias. La verdad que el panorama poco positivo que nos mostró me llenó de preocupación, pero ya me gustó en los últimos 3 minutos todas las buenas cosas positivas que se pueden hacer y que creo que el país lo está haciendo para poder salir adelante. Muchas gracias y seguidamente quiero presentarles al señor Sergio Capón Brenes, ingeniero tecnólogo, máster en administración de empresas, gerente general de Impresora Delta S.A., quien es el primer vicepresidente de la Cámara de Industria de Costa Rica y durante este foro está fungiendo como presidente ahí de la Cámara de Industria de Costa Rica y es el coordinador de la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Bienvenido, don Sergio, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias. Agradecer a la ARECEP por invitarnos a participar en este foro y bueno, saludar a los señores panelistas, don Andrés Valenciano, ministro de Comercio Exterior, don Roberto Jiménez, regulador general, don Jorge Sequeira, director general de CINDE, y doña Shirley, directora de la Escuela de Economía de la Universidad, y a todos los que nos acompañan, muy buenos días.
Yo voy a compartir una presentación, a ver si esto me funciona bien. Dios quiere que sí. Eso, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Muy bien, asumo que sí. Sí, sí, señor. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Déjame mover esto aquí para que no me quede entre medio. Muy bien. Vamos, este foro, pues es un foro muy amplio, como decía doña Shirley, y en 10 minutos nos va a costar aterrizarlo, pero vamos a tratar de cubrir las dos preguntas. La primera es básicamente, como lo entendemos, si es el país competitivo para la atracción de inversiones. Y aquí, básicamente nosotros tenemos casi que dos Costa Ricas en términos de atracción de inversiones. Una que es lo que denominamos el régimen de zonas francas, que efectivamente viene creciendo dinámicamente, como vemos ahí, no solamente en inversiones, en 32% va creciendo en lo que va de esta década, pero va creciendo exponencialmente con el tema de exportaciones, y ahí probablemente no voy a avanzar mucho porque don Jorge ahí nos va a hablar mucho de este tema. Y tenemos otra que es el régimen definitivo, que somos las empresas, digamos, de origen costarricense, radicadas en Costa Rica, las empresas que estamos pues dentro de la estructura, digamos, formal, en donde vemos que hay un decrecimiento sostenido en las inversiones nacionales, porque en realidad nosotros no diferenciamos en la Cámara tanto lo que es inversión extranjera directa como lo que es inversión del empresariado costarricense. Y también cuando vemos el tema de exportaciones, vemos como también en la década vamos decreciendo. Entonces, refiriéndonos a esto, y estos son datos de la encuesta que ejecuta la Cámara de Industrias todos los años, vemos en donde también participan empresas de zona franca, pero mayoritariamente son empresas de régimen definitivo. Para la encuesta que tuvimos en este año, en el 2001, como bien lo mencionó doña Shirley, el tema de materias primas se ha complicado muchísimo. Aquí normalmente este es un tema importante, y refiriéndose más a las materias primas de origen local, con temas monopólicos y cosas por el estilo, pero ahora el tema sí se convirtió en algo muy importante, dado todos los problemas logísticos, de suplencias, rompimientos de cadenas de abastecimiento, etcétera. Pero yo creo que esto es un tema más coyuntural. Segundo lugar, cargas sociales, y esto voy a referirme más adelante. Esto ha salido a la luz importantemente, y se viene ya discutiendo importantemente, que no es el esquema que utilizamos para financiar la seguridad social. Obviamente no estamos nunca pensando en desfinanciar la seguridad social. Lo que estamos pensando es en otro esquema de financiamiento que no recaiga directamente sobre los salarios, haciendo el país menos competitivo. Tercer tema, el tema de impuestos, que ese es un tema que ha venido creciendo, y tenemos pues panorama bastante oscuro. Energía eléctrica, y aquí es algo muy interesante. Energía eléctrica, desde que yo estoy casi que en la Cámara, siempre ha estado 1 o 2 en términos de preocupaciones. En esta encuesta bajó al nivel 4, y yo creo que esto refleja dos cosas. Uno, que quizás los otros temas se volvieron más relevantes en este momento, y dos, que efectivamente, todos recordamos, a finales del 2020, o sea, para el 2021, entramos con tarifas más competitivas. Se hizo un esfuerzo, y las señales de ahí se ven reflejadas, ¿verdad? Reflejadas en una mejora. Pero desgraciadamente, si hiciéramos esa encuesta hoy, después de los anuncios que nos hace el ICE de aumentos de tarifas de más del 20%, y para ciertos sectores hasta el 40%, pues probablemente este indicador o factor volvería a la primera o segunda posición. Y bueno, los temas que ya conocemos, tramitologías, temas de tipo de cambio con estabilidad económica, competencias de empresas informales, etcétera. En temas de tarifas eléctricas, y tal vez lo puse primero, pues el tema que más me he involucrado en los temas. Pues tenemos un país donde fundamentalmente en el sector industrial somos muchísimo más caros que nuestros competidores latinoamericanos, que nuestros competidores
europeos y estadounidenses. Y eso es muchísimo, se da no solamente por el tema de eficiencia de nuestro sistema eléctrico nacional, sino también por la estructura que se trasladan los costos a las empresas. El sector industrial es el sector que tiene la menor variabilidad de lo que llaman la carga de potencia, pero es el que más paga por ese rubro. Entonces, esos son problemas que tenemos ahí. Precios de los combustibles. Aquí fundamentalmente tenemos y especialmente con los combustibles industriales, el gas LPG y el búnker, tenemos el impuesto único en los combustibles, que al ser un impuesto único no trabaja como el IVA, y fundamentalmente estamos exportando impuestos, cosa que nos resta muchísima competitividad. Hay una casi oposición tácita de abrir o promover la importación de un combustible alternativo que en el mundo está teniendo un gran impacto en este proceso de transición, que es la importación del gas natural, que nos presentaría, porque hay una realidad, por más que nosotros tengamos una matriz eléctrica renovable del cual nos sentimos muy orgullosos, la realidad es que el 65% de la energía que utilizamos sigue siendo de derivados del petróleo, y la transición al gas natural es la transición lógica que nos ayudaría no solamente en temas de costos, sino en temas de impacto al medio ambiente. Y finalmente, los temas de generación distribuida para permitirle a las empresas alternativas que los ayude a ser más competitivos, que bueno, ahí tenemos una buena noticia con la aprobación en primer debate de la ley de generación distribuida. Cargas sociales, esto muy rápidamente, aquí está el gran tema de fondo, que es cómo redistribuir el financiamiento de la seguridad social, pero digamos temas muy puntuales en el corto plazo, que es que las cargas sociales deberían ser cobradas según las horas trabajadas y los ingresos reales de los trabajadores. Y que efectivamente cuando vemos los temas de informalidad, que muy impactados en esto, también este tema de manejo de las prescripciones con las deudas a la seguridad social es una espada de Damocles, porque básicamente las empresas que una vez que cayeron en mora, pues realmente les es casi imposible formalizarse y regresar al sistema. En términos de trámites y regulaciones, claramente para la mayoría de las empresas esto es un factor de pérdida de competitividad, y bueno, ahí es clarísimo nuestra posición en el doing business es poco más que casi vergonzosa, y ahí pues sí requerimos un esfuerzo realmente de una política nacional de mejora regulatoria. Yo pensé que hoy iba a estar aquí doña Victoria que hablarnos del tema, pero bueno, y el reto con la mejora regulatoria es que logremos que no solamente que se eliminen trabas y regulaciones, pero que no se vayan creando más rápidamente otras, ¿verdad? Y tema de regulaciones, por ejemplo, lo que se habla hoy en día, los mensajes que se están mandando con regulaciones de medicamentos o regulaciones de etiquetado frontal de alimentos, son cosas que nos oponemos totalmente. En infraestructura, este es para mí uno de los temas claves en lo que es la competitividad del país. Ya creo que está muy claro a nivel nacional el problema que tenemos especialmente en Caldera. Caldera es un puerto que está colapsado, ya llegó a niveles de colapsamiento en su operación, y esto nos va a limitar tremendamente las importaciones, obviamente de materias primas y cosas por el estilo, pero también las exportaciones a los mercados asiáticos, que es donde creo que Costa Rica tiene todavía tremendas oportunidades de crecimiento, pero ahí simplemente no vamos a poder salir a través de un puerto colapsado. Apoyamos lo que tiene que ver con la Alianza del Pacífico, pues en esta alianza técnica que va mucho más allá de un tratado de libre comercio para poder promover la competitividad del país y la eficacia. Y obviamente todo lo que tiene que ver con los procedimientos y coordinación interinstitucional para el manejo de fronteras e ingresos de mercaderías. Finalmente, en este tema de la innovación, que es
un elemento fundamental en el desarrollo y en la competitividad del país. Aquí tenemos una debilidad del crecimiento, pues no estamos mal cuando nos comparamos en Latinoamérica, posición número 3, detrás de Chile y México, y más o menos empatados con Brasil. Pero la realidad es que mientras en el mundo hay un crecimiento de innovación, en Costa Rica vamos en decrecimiento, y ahí vemos las trabas, fondos. Por ejemplo, no tenemos y no hemos logrado generar un fondo nacional de garantías para impulsar los emprendimientos de las pymes, y más bien las señales que tenemos es que no vamos a desarrollar una tecnología como la 5G simplemente por razones políticas o ideológicas. Para referirme rápidamente al tema de incorporación de la OCDE, y voy a tratar de hacer esto en el minuto que me queda, básicamente pues la Cámara de Industrias fue vehemente siempre en la importancia de que el país se afiliara a la OCDE, y lo vemos como un gran éxito para el país y una posición privilegiada en la región. Y pues lo positivo de esto es que nos puede llevar a efectivamente realizar las reformas del Estado que sean más eficientes y que copiemos mejores prácticas y no tanto inventemos o intentemos inventar la rueda. Y dentro del proceso positivo de la OCDE que uno quisiera ver más en nuestro país es pues que efectivamente mostró un alto nivel de consenso político para producir las transformaciones que se hicieron para la implementación, y que nos ayude a mejorar la gobernanza del Estado. Y finalmente con la OCDE, pues el último estudio económico que se elaboró en el 2020 señala, digamos, estos 5 principales temas. Desempeño fiscal, que al final el desempeño fiscal, si lo vemos, está relacionado con los temas que yo hablé de la necesidad de inversión de estructura, de la necesidad de financiamiento o esquemas diferentes de financiamiento de cargas tributarias y de las cargas sociales. La eficiencia del gasto público que mencionó doña Shirley, imperante en temas de educación, de temas de los servicios, que sean servicios competitivos. La reducción de informalidad, que tiene que ver con todo el tema de cargas sociales, con todo el tema también de innovación para promover emprendedurismo, fondos de garantías, regulaciones que tienen que ver con todo el tema de tramitología, y finalmente educación, que ahí tenemos un gran vacío por la necesidad de impulsar la educación en áreas técnicas y de ciencias y tecnologías que el país está necesitando, y que probablemente don Jorge también se va a referir en cuanto a las necesidades de las zonas francas. Y en conclusión, pues hemos tenido un modelo muy exitoso y de muy buen desempeño en las zonas francas, y eso hay que seguirlo manteniendo, impulsando, pero necesitamos propiciar las herramientas para que las zonas, el régimen definitivo también muestre resultados tan positivos. Si no logramos arrancar el motor del régimen definitivo, desgraciadamente vamos a permanecer con los niveles de desempleo que tenemos hoy en día. El país tiene que lograr mejoras en tarifas eléctricas, en combustibles, modernizar su sector eléctrico, poner a disposición energías alternativas, como es el caso del gas natural. Se debe disminuir las cargas sociales y la carga fiscal para disminuir la informalidad y propiciar la inversión. El sector privado requiere de infraestructura pública adecuada, menos trámites y menos regulaciones y más agilidad. Las regulaciones de precios, y aquí respecto a la ARECEP, tienen que modernizarse, encaminarse hacia la eficiencia, y creemos que tenemos que continuar en un proceso o entrar en un proceso de eliminación de monopolios y barreras. Y finalmente, la adhesión de la OCDE pues, nos da un marco importante para una estrategia competitiva del país para cumplir con los estándares que propicien la inversión y el desarrollo económico. Y me pasé un poquito, pero realmente muy difícil en 10 minutos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Realmente muchas gracias. Muy buen resumen para 10 minutos definitivamente. Nos quedan muchas conclusiones que podemos mencionar al final. Y por acá también una persona en el chat también nos hace ver
una aclaración que creo que también eso va a quedar para final en las preguntas y respuestas que se van a dar. De inmediato, muchas gracias entonces, don Sergio. De inmediato le vamos a dar la palabra a don Jorge. Don Jorge Sequeira Picado, él es el director general de CINDE, la Agencia de Inversión de Costa Rica. Se unió a CINDE en el 2014 tras su labor en la promotora de comercio exterior de Costa Rica, Procomer, donde se desempeñó durante 4 años como gerente general. Antes de eso, el señor Sequeira cofundó y actuó como CIO de Status Corporation, una compañía de desarrollo de software de negocios con presencia en 12 países de América Latina. Se desempeñó como vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Costa Rica, así como de GS1 Costa Rica, oficina local de la Organización Mundial de Facilitación del Comercio, con sede en Bruselas. Y don Jorge se graduó en la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts, donde obtuvo el título Magna Cum Laude de Ingeniero en Informática y Matemáticas Aplicadas. Adelante, don Jorge. Muchas gracias, doña Ana, don Roberto. Un placer estar aquí con ustedes. Felicitaciones por el aniversario y realmente un placer poder compartir con estos panelistas. Vamos a proyectar, me dicen por favor cuando ya están viendo la pantalla. Ya la vemos. Pero, ¿lo están viendo? Listo, sí, ya la vemos. Gracias. Okay. Perfecto. Aunque es una tarea dificilísima, haré lo posible por en 10 minutos tratar de vender, por decirlo así, una visión de ese rol que decían al inicio de esta presentación, del papel de la regulación, ¿verdad?, en el desarrollo social y económico de nuestro país y en lo que me corresponde a mí particularmente, que es el tema de cómo podemos impulsar esta reactivación económica y generar progreso social a través de la inversión extranjera directa. Y arranco por este dato que es muy revelador y probablemente la mayoría de quienes nos están viendo y escuchando no lo conocen. En los últimos 5 años, y estos son datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, 9 de cada 10, bueno, 87 de cada 100 empleos generados durante los últimos 5 años fueron generadas por empresas del régimen de zona franca. ¿Por qué menciono esto? Y complemento un poco lo que decía Sergio también. Porque si bien esto es maravilloso, es una gran noticia, nos dice 2 cosas. Uno, tenemos que trabajar fuertemente también en cómo reactivar el sector, el régimen definitivo, pero nos dice también que aquí tenemos un potencial gigantesco como país de aprovechar este éxito y de continuar haciendo lo que venimos haciendo bien y hacer todavía más. Y particularmente en el sector de energía, cómo podemos aprovechar para que, ¿verdad?, a través de ese papel de la regulación, el rol que ustedes pueden jugar, nos ayuden en estos 3 ejes que voy a tratar de explicar muy rápidamente cada uno de ellos, en atracción de inversiones y cómo podemos generar muchísimo empleo, muchísimo desarrollo, mucha industria y sobre todo, muy importante, pero hay un tema que doña Shirley tocó, cómo ayudamos esto con un enfoque territorial a llevar más empleo, más desarrollo de oportunidades a las costas y fronteras en donde tanto nos urge como país llevarlas. Y ustedes tienen un rol importantísimo que pueden jugar para que esto sea posible. Voy a tratar de ser muy concreto. El primer punto, atracción de más sectores industriales con un enfoque territorial. Hemos venido trabajando con COMEX y con Procomer, con Mideplan, con el programa Descubre, Procomer, etcétera, de la mano, para ver cuáles son los sectores que fuera de GAM tienen una mayor posibilidad. Y prácticamente todos, ya lo vamos a ver, son sectores industriales. Agroindustria, alimentaria, manufactura liviana, relacionada a la pesca, etcétera. Todos requieren mucha energía, todos requieren mucha agua y aquí obviamente el ente regulador tiene un rol que puede jugar y debe jugar para ayudarnos a ser más competitivos. Porque si vemos este gráfico de aquí, no me voy a detener porque ya Sergio lo mencionó y creo que todos lo sabemos, este gráfico nos dice 2 cosas muy importantes. En los últimos años hemos venido mejorando un poco la tarifa de la energía eléctrica para el sector industrial y eso hay que reconocerlo. Eso es un gran esfuerzo del ente regulador, que hay que reconocerlo, también del ICE y las demás distribuidoras y generadoras. Sin embargo, como este gráfico demuestra claramente, seguimos siendo muy caros, mucho más caros que nuestros competidores directos.
Es más, vean, somos casi el triple todavía que los Estados Unidos. Y en el tiempo nosotros nos hemos ido, la tendencia es hacia arriba, aunque la hayamos revertido esa tendencia, mientras que otros países competidores directos como México, por ejemplo, más bien han reducido radicalmente ese costo. Y este es uno de los primeros puntos que cualquier empresa se fija industrial a la hora de tomar decisiones de dónde invierte. ¿Por qué? Porque es uno de sus insumos principales, junto con la mano de obra. Y por eso también lo que dijo Sergio es tan importante de las cargas sociales. Eso definitivamente es una discusión que como país tenemos que tener para ver cómo logramos bajar esos dos rubros. Y se nos dice a veces que es cara porque es limpia, pero eso es absolutamente falso. Y aquí, de nuevo, no me voy a detener, pero vean este gráfico, que como hace 15 años ya éramos 97% renovables y sin embargo era 6.2 céntimos el costo por kilowatt hora, y siendo prácticamente el mismo nivel de energía renovable 15 años después, prácticamente se triplican esos costos. Entonces sabemos que hay otros factores que de hecho la RCEP ha sido muy clara en demostrar, ¿verdad? Con datos por dónde andan las razones, y tenemos que trabajar sobre esas razones estructurales. No me quiero detener aquí demasiado, pero sobre este primer punto les decía que prácticamente todas las oportunidades que tenemos para llevar inversión afuera de GAM, verán, esas costas, esas fronteras que queremos llegar van a pasar por el sector industrial y requieren electricidad y agua. Estos son algunos de los sectores. Y el otro gran sector, por supuesto, es turismo, en donde igual viene a ser el tema agua, un tema importantísimo, en donde hoy en día a veces tardamos hasta 10 años en responderle a un inversionista en el sector de infraestructura turística sobre permisos de agua. Eso es imposible, o sea, es imposible seguir atrayendo inversión a la velocidad y de la calidad que le necesitamos en esas condiciones. Y el ente regulador, por supuesto, puede jugar un rol en estos temas. Recientemente se presentó en la Asamblea Legislativa, ya fue dictaminado por la Comisión, un proyecto de ley para fortalecimiento de la competitividad territorial que nosotros desde CINDE apoyamos totalmente. Y si hay que hacerle alguna mejora, si hay que reforzarla en alguno de los ejes, perfecto, pero nos parece que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que hacer algo radicalmente diferente para que realmente las condiciones cambien y le podamos dar a estas regiones una oportunidad a través de ciertas ventajas competitivas versus el Gran Valle Central. Entonces, sobre este tema, perdón, Sergio también se refirió al tema de cargas sociales, es uno de los elementos que propone esa ley. Hay otras leyes que no me da el tiempo de mencionar aquí, excepto que sí celebrar, por supuesto, la aprobación ya en primer debate de recursos energéticos distribuidos, a la cual me voy a referir ahora porque juega parte importante en este tema que les hablo de esa visión que quiero crear. En el segundo punto, tiene que ver con la innovación para responder a las tendencias globales y atraer a altos consumidores. Aquí Costa Rica puede liderar realmente un proceso global. Hay otros países que van adelante nuestro, como ya vamos a ver, y no debe ser. Costa Rica es un líder en generación de energías renovables y más bien estamos con un excedente que estamos desperdiciando y que tenemos que ver cómo aprovechamos de manera inmediata de nuevo para generar más oportunidades y desarrollo para nuestro país. Y aquí le agradezco a Roberto Dobles el artículo que escribió la semana pasada sobre este tema y me cayó perfecto para este panel, porque en este campo de la electricidad hacia X o PTX, como se le dice en inglés, Costa Rica tiene una oportunidad inmensa en el aprovechamiento de los excedentes de energía renovable. Por ejemplo, ¿para qué? Para la generación de hidrógeno verde, cuyo consumo está creciendo de una manera aceleradísima, exponencial a nivel global. Y Costa Rica, por su ubicación geográfica y por ese excedente de energías limpias, está llamado a liderar este proceso y a ser un líder global. Y seríamos ahora un exportador de energías limpias, exportando, ya no solo produciéndola, sino también exportándola en la forma de hidrógeno verde o amonia verde al mundo, ¿verdad? Principalmente, perdón, a Norteamérica. Aquí lograríamos entonces además ayudarle al ICE. Nosotros nos vemos como socios del ICE, ayudarle a colocar este excedente de energía y si logramos fortalecer entonces las finanzas del ICE, también logramos reducir los costos fijos del ICE entre todos los consumidores y podríamos bajar de esta manera las tarifas, entonces también residenciales e industriales para todo el país. De manera que aquí vemos en la nueva ley que acaba de ser aprobada, y aquí una pregunta para el regulador por adelantado, si uno de los roles que ustedes pueden jugar es autorizarle a LISA que tenga una tremenda flexibilidad para colocar ese excedente de una manera muy agresiva, de manera que podamos vender toda esa energía
y más bien que podamos volver a activar, si se logra colocar todo ese excedente de energía, volver a activar a los generadores privados que tenemos ahorita varados y además, ya vamos a ver el tercer eje, atraer más inversión. Países como Chile y como Uruguay nos llevan la ventaja aquí y no debe ser. Nosotros tenemos los elementos, la geografía y el excedente de energías limpias y renovables para ser los líderes en este campo. Y por eso queremos ser socios del ICE y de la ARECEP y de Costa Rica en cambiar esto. El otro gran generador, otro sector que puede ser un gran consumidor de energías renovables son los data centers y todo lo que se ha hablado de los servidores para los bitcoins y todo este tipo de temas, en donde vemos un crecimiento aceleradísimo, exponencial también de consumo, en donde podemos jugar un rol. Entonces, el rol del ente regulador aquí es, bueno, denos la flexibilidad, denos las herramientas para ir por estas empresas y decirles, vengan a Costa Rica porque tienen energía a un costo muy competitivo y es energía limpia de la que no está sobrando en el resto del mundo. Aquí también otros países como México, Chile y Uruguay nos están sacando la ventaja y no debe ser. Actuemos como país ya y ayudémosle a estas regiones que tanto lo necesitan. Y el tercer eje, en el minuto y medio que me queda, la atracción de IED para generación de energía renovable destinada a la exportación. Bueno, hace ya 3 o 4 años salió esta portada en La Nación, tal vez la recuerden ustedes, y esto está basado en datos, y esto es de hace años, y seguimos igual. A nosotros, si hay un tema en el cual nos han botado la puerta de CINDE para venir a invertir en Costa Rica, es en energías limpias. La gente que quiere venir, sobre todo a las costas, que es en donde está el sol, en donde está también el viento, para venir a generar energía solar y energía eólica, que cada vez es más barata. Veamos las tendencias del costo de estas energías. Y entonces, bueno, el marco legal hoy en día no lo permite. Bueno, cambiemos las cosas. Si logramos colocar todo ese excedente de y más bien vamos a necesitar más energía, bueno, nos obligaría a más bien a generar y atraer más inversión para generar esta energía. Recordemos que no siempre viene el generador solo, va a venir también con la planta industrial que va a fabricar los paneles solares, que va a generar, recuerdo un proyecto en particular que se nos presentó, en donde iba a generar 1,000 empleos con una fábrica de paneles solares en Liberia, iba a generar una gran cantidad de energía limpia solar, íbamos a exportar paneles solares, y bueno, por supuesto el proyecto era integral, no funcionaba sobre una parte o la otra, tuvimos que rechazarlo. Y así como ese, les puedo decir, hemos rechazado decenas de proyectos de inversionistas de todas partes del mundo que quieren venir a Costa Rica a invertir en energías limpias. De manera que, aquí cierro, veamos que hay una oportunidad como un todo para Costa Rica de ver esto integralmente y si jugamos un rol y con la ayuda del ente regulador y por supuesto los generadores y los distribuidores, realmente podemos convertir este tema en un generador de desarrollo, de empleo, de oportunidad, sobre todo con un enfoque territorial. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, don Jorge. Muy interesante su presentación. Seguidamente escucharemos a don Roberto Jiménez, quien es economista, posee un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y maestría en Política Económica. Fungió como director ejecutivo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. En el Instituto Costarricense de Electricidad fue director de Planeamiento Ambiental. Es economista ambiental y auditor operacional e informático, docente e investigador universitario. Actualmente se desempeña como el regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica, ARECEP. Tiene la palabra, don Roberto. Bueno, muchas gracias. Es un gusto compartir esta mesa de alto nivel con todas y todos ustedes. Lo primero que quiero indicar, y quizás por ser economista y la visión que tengo, es que la competitividad es muy importante, pero el enfoque de competitividad que Costa Rica creo que ha apostado y que debe apostar es un enfoque de competitividad sistémica. Ese enfoque de competitividad sistémica implica que los costos evidentemente es muy importante, pero que igualmente es importante la excelencia en la calidad de la prestación de los servicios públicos, la calidad del recurso humano, la sostenibilidad ambiental y que en algunos casos es fundamental desarrollar estas diferentes dimensiones porque Costa Rica no necesariamente ha venido a llevarse a cabo inversiones por ser el más barato, no lo somos.
evidentemente tenemos que relacionar la eficiencia y la eficacia con la excelencia, y esa excelencia tiene diferentes dimensiones, algunas sociales, por ejemplo, el Estado, la situación sociopolítica del país es muy importante. Esto que decía doña Chirle, que es un enfoque del neoinstitucionalismo que algunos compartimos, y es que las instituciones cuentan mucho, son muy importantes y son un proceso histórico social en donde los costos de transacción pueden verse afectados por tener las reglas del juego bien claras, y esto es importantísimo a la hora de establecer un negocio, y que también tenemos retos muy importantes para lograr mucho más competitividad del país. Nosotros, al llegar a la ARECEP, lo que hemos es ver todas esas perspectivas y tratar de, en los diferentes instrumentos regulatorios, tratar de analizar estos y tratar de operacionalizar acciones concretas específicas. Me llama mucho la atención lo que don Jorge menciona y don Sergio, porque realmente también hemos estado trabajando en esos temas que ustedes mencionan, y eso gratifica mucho. Por ejemplo, el tema del territorio es un eje transversal de la ARECEP, y cómo lograr también, cuando don Sergio y la Cámara de Industria nos visitaba en el 2016 y no encontrábamos salida a cómo dar mejores tarifas, hoy podemos mostrarlo en electricidad. El tema del agua se los he planteado a los dos señores presidentes con los cuales he tenido la posibilidad de interactuar, porque me parece que es el problema más grave que tiene Costa Rica en este momento, la prestación de servicios públicos, y de esa forma lo dije hace 5 años y lo sigo diciendo hoy en día. En los otros ámbitos hay soluciones. En caso del agua potable tenemos unas limitaciones muy grandes que hay que trabajar, y voy a tratar de enfocar mi presentación en un sector que es el eléctrico, no porque sea el único. Nosotros creemos que en un enfoque de competitividad sistémica todas las dimensiones son importantes y todas suman a lograr esa competitividad. Costa Rica es un país que apostó, por ejemplo, en la generación de electricidad por fuentes renovables, no fósiles. Apostó también a que no se utilizaban, por lo menos hasta ahora, las fuentes fósiles, y eso fue fuente de ventaja competitiva al tener un sello verde en alguna medida que se ha utilizado para lograr inversiones y una imagen país, que es importante. La gran discusión entonces es si eso afectaba las tarifas de electricidad, porque hay otro enfoque también, y es que hay ventajas competitivas y ventajas comparativas. Las ventajas comparativas es por la dotación de recursos y los recursos que podemos utilizar. Y si el país decidió no usar las fuentes fósiles, eso significa un costo mayor generalmente, y eso tenemos que tenerlo en cuenta y hacer un balance por la sostenibilidad y por lo que nos aporta al planeta y a ese sello país diferente que tenemos. Porque diferentes formas de generar electricidad, por ejemplo, por poner un caso, tienen diferentes implicaciones tarifarias. Igualmente en el sector agua, la diferente forma de aprovechar los recursos hídricos significa diferentes costos. Y casi que en todos los sectores tenemos esas implicaciones. Por ejemplo, en el sector transporte ya vamos buscando Euro 5 y eso tiene una implicación muy grande para el país en el términos del tipo de vehículos que se utilizan en autobuses. Euro 4, Euro 5 es distinto a las cazadoras que se utilizan en otros países de Centroamérica. Entonces, el costo de vida es mayor porque nosotros hemos apostado a la calidad de la excelencia. Continuemos, por favor. ¿Qué hemos hecho? Nosotros estamos en un proceso de transformación permanente de hace más de 5 años. Hemos tratado de inducir un cambio de modelo o de adaptarnos y no ser sujetos pasivos. En generación distribuida, por ejemplo, siempre hicimos nuestros aportes pensando en el mediano y largo plazo, pensando que se tenga un sistema regulatorio apropiado, y por eso creo que nos hemos ganado en el proyecto el primer dictamen positivo del proyecto de ley de generación distribuida, a que la ARECEP le dan un rol muy importante, porque hemos tratado de que la técnica, la ciencia y la proactividad sean fundamentales, y nos dan un rol muy, muy importante que tenemos que desarrollar. Hay una transformación evidentemente hacia la descarbonización, que es paulatino. Hemos sido muy proactivos con esa relación con los productores consumidores, y hemos tratado de usar los sistemas de información para proveer información mucho más valiosa para la toma de decisiones. Y desde esa perspectiva, el regulador ha sido los instrumentos regulatorios mucho más flexibles, adaptables al cambio tecnológico y buscando sendas de eficiencia y de sostenibilidad. Y aquí quiero indicarles que desde hace más de 2, 3, 4 años hemos tenido reuniones permanentes con los señores gerentes de las diferentes empresas prestadoras para que entiendan, comprendan
que tenemos que lograr eficiencia y eficacia. En el caso específico del sector eléctrico, que se ha mencionado acá mucho, les planteamos que tenían que hacer gestión comercial de sus mercados, que no podía ser que se pensaran que estaban en monopolio porque había competencia de generación distribuida y competencia de gas que ha ido aumentando con tasas mayores al 5% anual, y que el país compite también con el mundo, que requerimos entonces lograr eficiencias. Y bueno, en esa perspectiva hemos estado desarrollando diferentes iniciativas. Por ejemplo, en el enfoque de competitividad territorial, me complace muchísimo indicar que el día viernes estuvimos en San Carlos, en donde logramos, con un trabajo conjunto y continuado con Copelesca, lograr unas tarifas que le da competitividad a la región norte del país para que puedan irse a instalar empresas, don Jorge Sequeira y don Sergio, para que Costa Rica pueda tener esa también equidad interregional para fomentar el desarrollo local regional. Esa es una de las acciones más importantes que estamos dando. Igualmente, vamos a ver unas gráficas ahora donde demostramos cómo hemos logrado unas disminuciones significativas en tarifas. En descarbonización, igualmente le hemos indicado a las empresas, sobre todo al ICE, la posibilidad de usar los sobrantes, sobre todo en el sistema eléctrico que tenemos, que hay veces hay sobrantes de agua, para buscar mecanismos diferentes para dar respaldo a la generación en Costa Rica. Nos criticaron mucho algunos porque hablamos de costos medios de la electricidad en las plantas, pero es un número muy simple, seguramente no tiene en cuenta todo, pero da mucha información de cómo existen plantas tan ineficientes y que uno en un modelo de proceso de descarbonización podría tener, por ejemplo, ese sobrante para tener modelos de desarrollo con hidrógeno, por ejemplo. Si tenemos plantas tan caras de fósiles, es mejor hacer experimentos y lograr apoyo internacional y usar eso para almacenar con hidrógeno, que sería una gran posibilidad y nos pondría efectivamente en la ruta de la competitividad, de la descarbonización, de la sostenibilidad. La calidad también es muy importante. Costa Rica debe tener claro, y todos nosotros, de que muchas de las inversiones que se establecen acá no vienen solamente por el precio, porque no somos los más baratos, pero la calidad tiene que seguir siendo muy importante y en ARECEP estamos trabajando fuertemente para que todos los servicios públicos sean de alta calidad, de clase internacional. Y esto nos lleva a una regulación que hemos planteado primero, teniendo al usuario como el centro de la regulación y luego el propósito. ¿Cuál es el gran propósito que la regulación tiene que tener? Primero, ser coadyuvante al desarrollo económico social, lograr apoyar la competitividad sistémica de Costa Rica para que Costa Rica en general tenga mejores niveles de vida y de desarrollo. Y para ello, ¿qué hemos hecho? Flexibilizar los instrumentos regulatorios. Antes, la ARECEP llegaba y fijaba una tarifa, y esa era. Ahora le decimos a los prestadores, señores, usted tiene una banda tarifaria, construyámosla, puede presentarla o nosotros se la planteamos. Al ICE se la definimos. En el caso de Copelesca la construimos juntos y logramos una serie de innovaciones de gran importancia. ¿Y qué sucede con esto? Ahora no nos pueden llamar como ocurría a la Asamblea Legislativa para decirnos hagan tal y tal cosa. Tal vez si vemos un poquito sigamos, hemos estado trabajando con la OECD tremendamente en diferentes ámbitos. Yo he participado en la red de reguladores y hemos tenido un apoyo para la política regulatoria y para otros instrumentos con la OECD. Así es que desde esa perspectiva es un reto, pero es una gran oportunidad que desde el inicio hemos usado en ARECEP. Sigamos con la siguiente. Quiero ver el tema de las tarifas, la flexibilidad, bueno, las bandas. Devuélvete antes, Juan Carlos, por favor. Las bandas tarifarias, ya te fuiste, han sido muy importantes y pedirles a las empresas la gestión comercial. Nuevos enfoques regulatorios hemos tratado de aplicar la contabilidad regulatoria para exigir y pedir sobre los servicios públicos, sobre los costos. Veamos los costos de las tarifas, don Jorge, porque usted me puso, veamos estas tarifas para nosotros nos llenan de mucho orgullo. Cuando llegamos a la ARECEP había una, lástima que me lo tapa un poquito acá, pero cuando nosotros llegamos a ARECEP las tarifas andaban en 11.5 o más, don Sergio, y no había tarifas MTBM.
La tarifa que establecieron se basaba en supuestas exportaciones de Costa Rica al mercado centroamericano, que gastaron la plata en el primer año y luego entre 2017 y 2018 tuvimos que recuperar ese dinero. Vean las gráficas que tenemos siguiente. Entonces, en las bandas tarifarias han permitido tener mejores tarifas. Vean ustedes que hay una tendencia permanente a la baja de las tarifas en el sector a partir del 2019, 2021, que hemos aplicado instrumentos regulatorios y creo que esperamos sostener eso. Este es un efecto muy importante. Para decirle, la MTB de Costa Rica en este momento es menor que cuando ingresó Intel, para decirles algo. Sigamos, Juan Carlos. Estas tarifas nos llenan también vean ustedes la tendencia a la baja, no puedo dar muchos más detalles, pero hay una tendencia muy importante a la baja. Veamos la siguiente. Esta también nos muestra esas bajas, el precio medio de media tensión, sigamos, y el precio medio para industria en enero a agosto de 2021. Y hemos logrado en todos los casos una disminución de las tarifas, sigamos. Y vean ustedes también otro elemento. Aquí vea que nosotros hemos logrado una disminución de tarifas que nos pone tampoco que estamos tan mal con otros países. Esa es la tarifa en centavos del costo medio de la electricidad y creo que al llegar al 2021 estamos mucho mejores. Sigamos, nada más para ir cerrando. Bueno, en general creemos que se ha discutido mucho la necesidad de una supuesta reforma de la regulación. Nosotros hemos demostrado en los últimos años que con los instrumentos que tenemos se puede hacer una transformación de la regulación, los precios por bandas, usar diferentes mecanismos innovadores de las mejores prácticas internacionales con el apoyo del BID, Banco Mundial, la OECD, CEPAL, entre otros, nos ha permitido hacer una serie de ajustes en los instrumentos regulatorios que nos pone de cara al mundo con las mejores prácticas y sobre todo para los costarricenses y los prestadores y usuarios con las mejores tarifas en muchos años que se han tenido y eso lo estamos trabajando para todos los sectores. Hemos parado aumentos tarifarios que cuando llegamos se iban a dar, que eran lamentables para Costa Rica. En agua, el año pasado tuvimos que parar aumentos y creo que ahora vamos a tener que parar aumentos en agua para el siguiente año. Y todo bajo un enfoque de la ciencia y la técnica y aplicando la legalidad y los instrumentos regulatorios que tenemos. En general, una regulación con propósito busca utilizar al máximo posible las herramientas legales, las técnicas innovadoras que nos pueden dar la innovación tecnológica en la actualidad para tener una regulación novedosa, nueva, que se muestre en tarifas y en eficiencia en la prestación de servicios públicos, pero también con una alta calidad. Y en eso también yo quiero decirlo, la ARECEP trabaja en calidad y no solamente en tarifas, y eso nos llena de mucho orgullo y además de incluir la dimensión sostenibilidad y equidad en todo el territorio para que la distribución de las cargas y las posibilidades de desarrollo sean desde una perspectiva de equidad intergeneracional. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Seguidamente, le damos la bienvenida a don Andrés Valenciano Yamuni, quien fue juramentado en calidad de ministro de Comercio Exterior de Costa Rica el 24 de noviembre del 2020. Tiene bajo su responsabilidad la agenda de comercio exterior y de promoción de inversión extranjera directa en el país, así como la representación ante diversos organismos multilaterales como CIECA, OMC y la OCDE. El ministro Valenciano tiene más de 10 años de experiencia profesional, cuenta con una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y un máster en Negocios Internacionales de la Fletcher School, Universidad de Tufts en los Estados Unidos, y es un Lee Kuan Yew School Senior Fellow de la Universidad Nacional de Singapur. Ha liderado estudios y proyectos ligados al desarrollo social y económico en más de 12 países, en 3 continentes. Se desempeñó durante esta administración como presidente ejecutivo del INA, donde estuvo encargado de la formación técnica y profesional del país.
El señor Valenciano fue ganador del premio 40 Menores de 40 por contribuciones a la sociedad costarricense en el 2013 y es parte del Consejo Consultivo del Programa del Estado de la Nación. Adelante, señor Valenciano. Muchísimas gracias, Ana Lorena, y a todo el equipo de la ARECEP por la invitación a este evento que realmente ha sido muy enriquecedor escuchar las ponencias del resto de participantes y bueno, felicitarlos por el aniversario que estamos hoy, que nos trae hoy acá a discutir sobre estos temas que son de interés de todos y de todas, porque al final del día la regulación pues tiene un impacto en la vida de las personas que tal vez no se discute con la amplitud que debería, porque puede ser un tema muy técnico, pero en realidad es trascendental para la calidad de vida de todas las personas, y qué dicha que tenemos el espacio para poder discutir sobre estos temas hoy. Bueno, como ya las personas que me precedieron, creo que todas han hecho mención sobre cómo es la vinculación entre la competitividad y la capacidad del país de atraer inversión extranjera directa, así como de promover la productividad de todo el sector productivo de nuestro país con las tarifas, con la política regulatoria, las políticas de competencia de nuestro país, están íntimamente ligadas. Creo que no voy a repetir algunos de los datos que ya mencionaron sobre cómo esto afecta directamente la capacidad de generar empleo, la capacidad de generar crecimiento económico, inclusión social y demás, pero lo importante es mencionar que esto está íntimamente ligado con la agenda de comercio exterior y que por supuesto es algo a lo que le prestamos una atención especial. Ahora, entrando en materia de regulación y competitividad desde la perspectiva de la OCDE, aquí tenemos una oportunidad muy valiosa precisamente para llevar adelante algunas de las reformas, algunas de las propuestas que los panelistas han mencionado. Como ustedes saben, Costa Rica se convirtió en el país número 38 ya oficialmente, un miembro de la OCDE, y a partir de esto se nos abre una hoja de ruta que hemos querido compartir con el público en general. COMEX, como ustedes saben, es el ente coordinador de, no solo del proceso de adhesión, sino ahora de la participación de Costa Rica en la OCDE, y es por eso que decidimos elaborar este documento que recopila básicamente tres grandes áreas de trabajo, lo que son los compromisos post-adhesión, las evaluaciones periódicas y las evaluaciones permanentes que realiza la organización a todos sus miembros. Y esto es importante porque, como verán ahora, abarca una gran cantidad de temas, muchos de los cuales se han mencionado hoy acá. Y eso es lo importante y lo valioso que representa la OCDE, que nos da no solo datos, información estadística, estándares internacionales, buenas prácticas de cómo llevar adelante precisamente algunas de las reformas que varios de los panelistas han mencionado que el país tiene que llevar adelante. Se ha hablado mucho de la capacidad institucional para poder ejecutar este tipo de iniciativas. Bueno, la OCDE también nos da algunas luces sobre cómo el país puede seguir en esa senda reformista de mejora continua para poder alcanzar los estándares que se han visto en las presentaciones anteriores de cómo todavía hay brechas entre Costa Rica. Estamos hablando ya sea de los costos de electricidad, las barreras al emprendimiento, las cargas laborales, en fin, los grandes retos que tenemos que resolver para poder ser más competitivos, más productivos, pues la OCDE nos permite tener un panorama muy amplio de cómo abordar esto. Y bueno, aquí les presento muy brevemente algunas de las áreas en que Costa Rica pues va a tener un seguimiento muy cercano de parte de la organización, y pues aquí está como parte de estos reportes regulares de avance, pueden ver cómo está la política regulatoria a la cual me voy a mencionar, y en las evaluaciones periódicas y permanentes, en el análisis económico de desarrollo también vienen sugerencias muy valiosas para nuestro país que se relacionan con los temas que hoy estamos aquí viendo. Entonces, de manera ya muy concreta, en temas de política regulatoria, Costa Rica, durante todo este proceso de ingreso a la OCDE, ha llevado adelante una
una discusión muy profunda sobre cómo mejoramos, cómo realmente le damos el marco correcto para abordar el tema regulatorio en nuestro país. Aquí en el país muchas veces han habido iniciativas a lo largo del tiempo que se enfocan en eliminar algunos trámites innecesarios que ya existen. Y eso es importante y eso es valioso, pero eso no es la política regulatoria vista de manera integral. Cuando vemos cómo otros países alrededor del mundo que han sido muy efectivos en utilizar la política regulatoria como una estrategia para atraer inversión, para fomentar la productividad, como inclusión social, para reducir los costos de vida, es que logran que la política regulatoria se vea de manera integral en todos los niveles de gobierno, incluyendo las municipalidades en nuestro país y por supuesto el ente regulador, ¿verdad? En ese sentido, las recomendaciones que nos da la OCDE es que esto se abarque no solo en entender cuáles son los trámites que ya existen, que no agregan valor necesariamente, sino pues una evaluaciones ex ante, ex post, una evaluación 360 sobre cómo es que las instituciones llevan adelante reformas, decretos, programas, cómo eso se hace pensando en el usuario final, cómo el establecimiento de un trámite va a mejorar o no la vida de las personas. Esa comprensión desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio como ente regulador permite hacer una priorización para entender cuáles son las regulaciones de mayor impacto y así pues obviamente darle un seguimiento mucho más detallado a eso. Se necesita invertir en temas de capacitación, formación para que todas las personas involucradas en la política pública y la administración pública entiendan cuál es el propósito de la regulación, de los trámites como no un fin en sí mismo, sino un medio para un fin que al final debe estar enfocado en el usuario. Por supuesto, tiempo de consulta, cómo medimos cargas administrativas y obviamente el hecho de que ARECEP forme parte de la red de conocimiento de la OCDE como un ente regulador es una oportunidad muy valiosa que a mí me alegra mucho haber visto a don Roberto participando en muchos de estos eventos con sus pares de otras partes del mundo, compartiendo experiencias y llevando adelante una discusión sobre cómo pueden jugar un rol para ayudar a que los países avancen en esta línea. Como mencioné, el Comité de Análisis Económico, que es la columna vertebral de las evaluaciones que hace la OCDE, tiene recomendaciones para Costa Rica y también nos permite compararnos con los mejores en el mundo. Vean cómo en este sentido, cuando vemos el indicador de regulación de mercado de productos de la OCDE para Costa Rica versus el resto de países OCDE, vemos más bien que Costa Rica tiene una de las regulaciones más onerosas en comparación con los países OCDE y más onerosas no en el buen sentido. Es decir, no somos tan, como le llaman ellos, tan amigables en materia de competencia como lo hacen otros países. Vean que estamos por encima del promedio y eso lo ideal sería más bien estar siendo pues mucho más amigable con la política de competencia, que en nuestro país es uno de los grandes temas que también tenemos que avanzar. Y aquí pues, en resumen, este análisis económico y desarrollo, que como mencioné es la columna vertebral de los análisis que hace la OCDE, nos permite entrar a fondo a discutir diferentes áreas de la política pública que impactan, por ejemplo, la capacidad de emprendimiento en nuestro país. Temas asociados a la economía digital, a la simplificación de trámites, que ahora pues como hoy ojalá se estaría votando una ley que ya me voy a referir brevemente, pero en fin, sabemos que emprender en Costa Rica tiene ciertos retos. La OCDE ahí también nos da recomendaciones de cómo facilitarle a las empresas hacer esa transición de la informalidad a la formalidad y eventualmente hacia ojalá desarrollar capacidad exportadora y conectarse a cadenas globales de valor. En materia de competencia, sabemos y celebramos que Costa Rica haya aprobado una ley para fortalecer a la COPROCOM, ¿verdad? La comisión encargada de promover la competencia en nuestro país, que eventualmente ayude a eliminar las exenciones a la competencia en sectores, como ustedes pueden ver, que están altamente
regulados como el arroz, el azúcar, servicios marítimos, servicios profesionales. La Coprocom, pues hay que darle los recursos para que pueda seguir jugando su papel como un ente independiente que tiene la capacidad de velar por una sana y libre competencia en nuestro país. Creo que ya se mencionó muchísimo las barreras que tenemos en materia de generación eléctrica, entonces no me voy a detener ahí, pero decir que la OCDE nos da lineamientos, líneas muy claras de cómo podemos avanzar como país en esa materia. Ya para llegar al final, pues el 11 de octubre de este año se aprobó el primer debate de una reforma a la ley 8220 y esto va muy en línea con estas recomendaciones de la OCDE que mencioné anteriormente. Celebramos que Costa Rica esté avanzando de manera decidida en esta materia. Esta ley pues ayuda a avanzar hacia estándares OCDE. Se tomaron como base muchas de las recomendaciones de esta organización para elaborar y mejorar esta ley. Y bueno, aquí en pantalla pueden ver algunos de las recomendaciones que ya yo he mencionado, que son parte de lo que incluye en estas mejoras a la ley y que esto nos va a permitir pues seguir avanzando en materia de política regulatoria en nuestro país. Con eso me quedo yo para dejar un tipito para preguntas y respuestas, pero decir que de parte de COMEX como ente coordinador no somos responsables por todos estos temas que hemos mencionado, pero claro que tenemos un papel importante que jugar coordinando para que el resto de instituciones rectoras jueguen su papel y ojalá pues incorporen dentro de sus planes de trabajo el alcance de los estándares más altos a nivel mundial en materia de elaboración de política pública que la OCDE nos brinda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Acá tenemos una primera pregunta que dice, ¿es competitivo generar hidrógeno verde? ¿Cuál es el costo de generar hidrógeno verde con energía eléctrica? Me gusta, doña Ana, con mucho gusto. Don Jorge. Y más bien, yo lo que voy a hacer es de taquito, se la voy a pasar a don Roberto, porque la respuesta es, depende. Depende del ente regulador. Si el ICE tiene la flexibilidad y entiendo, por favor, don Roberto, usted me corrige que con la nueva ley que se acaba de ser aprobada en primer debate, queda establecido que pueden haber tarifas especiales para los excedentes, ¿verdad? Del ICE, muy especiales, digamos, para subrayar el muy especiales. Efectivamente, puede ser competitivo. Es más, definitivamente es competitivo, porque recordemos, en hidrógeno verde, el verde significa que es desarrollado con energías limpias, renovables, y no en cualquier parte del mundo está sobrando, como aquí. Entonces, la oportunidad es enorme, pero aquí de la pregunta, don Roberto, es hasta dónde se puede llegar, ¿verdad? Porque si le damos las herramientas al país, o sea, al ICE, para ir a negociar con estos productores de hidrógeno verde, absolutamente la respuesta es sí. Bueno, como decimos los economistas, también depende, ¿verdad? Depende de una serie de condiciones. En primera instancia, hay que entender el sistema eléctrico de Costa Rica, es hidrotérmico. Entonces, la primera consideración es que hay agua que se vierte o no se utiliza durante cierta época del año y eso está documentado y lo podemos ver en diferentes análisis que hay. Entonces, uno lo que tiene que hacer es la disponibilidad de una fuente primaria, si lo está, poderla usar para generar o para almacenar, como es en este caso, ¿verdad? Porque eso lo venimos hablando, yo trabajé hace muchos años en el ICE y hicimos un análisis porque algunos nos decían el tema del hidrógeno, pero estamos hablando de hace 15 años. Bueno, hicimos un análisis y resulta que para almacenamiento en ese momento era muy razonable y era para utilizar fuentes como la biomasa para almacenar. Bueno, en este caso estamos pensando en utilizar agua que se vierte o energía de otras fuentes oscilantes que están disponibles, cuyo costo marginal es cero y cuyo ingreso es cero porque no se está usando en nada, para poder usarlo en a ese almacenamiento de hidrógeno. Ahora, nuevamente, nosotros ofrecimos en algún momento esta situación al Banco Mundial. El Banco Mundial estaba dispuesto a cooperar y desarrollar. O sea, aquí es un asunto de cómo usted, como un desarrollador innovador, plantea que haya alguien de un banco que te dé una platita, que venga un desarrollador de otro lado y
una universidad, un centro de investigación internacional y te aporte, que por otra parte, de cara al tema de absorción de carbono y los mercados verdes, vengan y nos aporten un dinero, y que una y otra institución aporte sus conocimientos y su capacidad instalada para poder tenerlo ahí. Por otra parte, una institución como la nuestra, que sea suficientemente flexible para definir bandas tarifarias o para definir solo un tope, y que pueda desarrollar, innovar y que eso se reconozca y que luego pueda ir y vender esa energía. Y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué nos criticaron tanto cuando hablamos nosotros del costo medio de plantas térmicas? Porque hay unos tarros viejos ahí. Entonces, está bien, eso tendrá un proceso de transición, señores, pero pensemos a largo plazo. En lugar de ir teniendo per se esas fuentes ahí, ¿por qué no hacer un plan que lo hemos planteado en diferentes instancias, de tal manera que en 2, 3, 5, 10 años, eso que está ahí lo vayamos sustituyendo con energía primaria nacional, con innovación tecnológica, con cooperación internacional, y que nos pongamos de cara al mundo como líderes? Desde ARECEP esto lo hemos planteado, hay todas las condiciones necesarias, creo que incluso en lo que hemos planteado y en los instrumentos regulatorios que tiene a disposición las empresas distribuidoras para poder desarrollar esos mecanismos, o nosotros para apoyar en esos términos. Lo que no es aceptable desde mi perspectiva es que sigamos pensando que tenemos un sistema hidrotérmico donde tenemos costos medios que nos daban, no me acuerdo en este momento, 250, 300% más que cualquier otro, siendo necesario ir cambiando la forma en que damos energía firme en Costa Rica, y donde el almacenamiento se convierte en algo fundamental. Uso de fuentes renovables fluctuantes, que muchas se están perdiendo, se están vertiendo agua o no se están aprovechando, como las generadoras privadas, y almacenamiento usando tecnología de punta y poniendo al país de cara al mundo como un país que descarboniza y que utiliza de la mejor manera sus fuentes. Bueno, muy bien, muchas gracias, don Roberto. Nos han pedido aclarar, dice que se debe aclarar que el 67% o 65% que habló don Sergio del uso de hidrocarburos se utiliza en energía en el transporte, pues es la forma, porque de la forma en que se presenta pareciera como que fuera en generación eléctrica. Ahora, don Jorge Blanco pregunta. ¿Puedo hacerle un comentario respecto a eso? Sí, señor, sí, señor. Tal vez para aclarar, efectivamente, dentro del consumo de energía total, o sea, si se mide en megajoules de energía eléctrica, energía que viene de los derivados del petróleo, del bagazo, etcétera, el dato que yo di es correcto. Aproximadamente el 65% viene del petróleo, 23% electricidad, 10% biomasa y algo de carbón y coque ahí en esto. Y efectivamente tiene razón el señor que expone. Dentro de ese 65% de derivados del petróleo, el 80% de eso se usa en transporte, ¿verdad? Y básicamente como el 10% se usa en industria y el otro 10% en otros sectores. Entonces, ahí lo importante es efectivamente contar con otra fuente de energía que venga a competir de alguna manera y a darnos oportunidades, no solamente al sector industrial, con ese 10% que menciono, sino también al sector transporte, al sector de uso doméstico, etcétera, ¿verdad? Y aprovechando que tengo la palabra, nada más quería agregar algo al tema anterior que mencionó don Roberto, y que efectivamente hemos trabajado duro y hemos visto la buena disposición de ARECEP. Pero mientras no cambiemos no solamente el modelo tarifario, la estructura de negocios, y mientras tengamos un monopolio que siga pensando como un monopolio. Don Roberto, usted se refirió al tema de las bandas que se establecieron en las tarifas TMTB. Pues esas bandas se le dice simple y sencillamente todo el mundo se le cobra la banda superior. Yo creo que no existe una sola empresa que se haya negociado la banda inferior precisamente por la visión de esto. Y ahí hay tremendas oportunidades, como lo dice don Jorge con el tema de tarifas especiales, que tomemos, ¿verdad? Riesgos y esfuerzos.
Se habló mucho del tema de las calderas eléctricas, por ejemplo, para este impacto que podemos tener en mucho del búnker que consumimos el país, pero simple y sencillamente las calderas eléctricas no son competitivas con las tarifas actuales, pero sí estamos botando la energía en los ríos y el sol y esto, ¿verdad? Y para terminar con ese tema, lo vemos también con las señales que mandamos, precisamente porque con la tarifa TMTB, básicamente para las empresas que entraron por la certificación ISO 50001, de acuerdo a la propuesta del ICE, eso desaparece. Yo sé que todavía esto tiene que pasar por ARECEP, pero de acuerdo a la propuesta del ICE, básicamente eso desaparece. Y ese es el otro gran problema que tenemos, que es la visión de largo plazo. Es que los empresarios necesitan reglas de largo plazo que sean sostenidas. O sea, no puede ser posible que pase una normativa que le den al país, en este caso de empresas, se matriculan, se mejoran su estructura operativa, su eficiencia, se certifican y 2 años después de un plumazo desaparece eso. Esos mensajes son de gran detrimento, y don Jorge lo puede decir, el impacto que tienen en las empresas, no solamente costarricenses que estamos aquí, sino de todo este tema de inversión extranjera directa. Gracias. Bueno, continuamos. Pregunta don Jorge Blanco a todos. ¿Cree usted que la regulación tal como está en el país contribuye a la competitividad del país? Bueno, voy a empezar yo, entonces. ¿Qué pregunta más importante? Creo que es el centro de la discusión de hoy. Vamos a ver. Depende nuevamente el enfoque que tengas de competitividad. Si la competitividad que buscan es de mínimo costo y competir con base costo, yo diría que no. Y cuando hablamos de regulación, no solamente la regulación de la ARECEP, de servicios públicos, que tengo que hacer una aclaración. La regulación que ve la OECD en el 80% no tiene que ver con regulación de servicios públicos, tiene que ver con clima, de cómo se desarrolla el negocio, las trabas de la burocracia, etcétera, etcétera. Y ahí participamos, e incluso cuando estábamos y queríamos ingresar, no nos tomaron en cuenta en primer momento. Entonces, sí, un enfoque de competitividad más integral, sistémica, yo creo que sí, la ARECEP puede cumplir una función y está cumpliendo una función muy importante donde trata de buscar sendas de eficiencia y que no sea necesariamente sea el mercado el que dicte, sino un propósito, una misión, objetivo y lograr eso, pero que también en el territorio hayan tarifas y haya servicios públicos de alta calidad, que también sea sostenible ambientalmente y socialmente. Es decir, es un conjunto de elementos. Si lo vemos solo como competitividad espuria, que llamamos muchas veces, que es competitividad basada en costo, seguramente no lo es. Y seguramente Costa Rica no lo es del todo, no solamente la regulación. Si planteamos un enfoque de competitividad sistémica, que es un sistema, un conjunto de variables todas interrelacionadas de tipo social, económico, ambiental, etcétera, creo que sí contribuimos en ello. Muchas gracias, don Roberto. ¿Algún otro quiere referirse? Tal vez me encantaría complementar la respuesta de don Roberto, si me permite, doña Ana, porque yo estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, ese es nuestro trabajo, don Roberto. Y como el ministro anda contando por todo el planeta, nuestra propuesta de valor precisamente son 3 P's: personas, planeta y prosperidad, ¿verdad? Obviamente lo primero que vendemos es el talento costarricense y eso nos diferencia más que nada. La P de planeta es fundamental, nuestra energía renovable, el compromiso con el ambiente, nuestra cobertura forestal, nuestra biodiversidad, etc. Sin embargo, don Roberto, al final los numeritos en la hoja de Excel hablan, ¿verdad? Y perdemos muchas oportunidades, muchas, don Roberto, se lo tengo que decir aquí, lo digo públicamente porque no es ningún secreto, por el costo de la energía eléctrica y el costo de las cargas sociales en Costa Rica. Son 2 temas que nos restan mucha competitividad y quiero ser aquí nuevamente enfático en la urgencia de cerrar las brechas territoriales. Y nosotros que estamos batallando con la ayuda de COMEX y de Procomer y de muchos que estoy seguro nos están escuchando por lograrlo, mira qué difícil, porque estos sectores que tienen potencial por el tipo de recurso humano que hay en esas regiones, necesariamente van a ser estos sectores industriales que ya comentamos, ¿verdad? Y
Y esos sectores dependen de esos dos grandes rubros, más allá de las materias primas, por supuesto, dependen del consumo energético cada vez más, porque cada vez las plantas son más automatizadas, más robotizadas, entonces eso es consumo eléctrico y de mano de obra. Y en esos dos temas no somos competitivos. Entonces sí, definitivamente como país necesitamos, ¿verdad?, esa visión de qué es lo que queremos, ¿verdad? Y si queremos cerrar esas brechas, definitivamente tenemos que tomar acción. En este proyecto de ley que mencioné, perdón, aquí termino, don Roberto, si usted lo ha visto, pusimos dos elementos para darle herramientas a la ARECEP y que pueda tener ese diferenciador, ¿verdad?, de tarifas eventualmente, con criterios técnicos, por supuesto, para favorecer la inversión en estas regiones fuera de GAM. Y también estamos incluyendo el tema de que dentro de un parque se pueda autogenerar energías, que ya vimos el gráfico que presenté de lo bajísimo que está el costo de energía solar, por ejemplo, para abastecer el parque. Entonces son formas en que podríamos compensar esos elementos de competitividad. Perdón si me extendí más de la cuenta. Sí, Muchas gracias. Si me permite un momentito. Sin duda, y con don Jorge hemos estado hablando sobre el tema del territorio y qué bien que se nos están juntando muchos en esto. Es ese eje transversal que tenemos sin ninguna duda. Creo que ahí está unas compañeras Helen, pero estamos tratando incluso de incluir entre ese enfoque territorio a Sutel, que es fundamental para todo lo que viene. O sea, además de electricidad de buena calidad, porque no sé si lo han visto, el tema de buena conectividad depende de la buena calidad de la electricidad, sino que lo diga doña Ana, Limón, ¿verdad? O sea, depende mucho de eso. Perdón, don Roberto, y doña Shirley también, que me estuvo diciendo que estuvo en Limón, ahí en Moín, ahí nomás. Sí, entonces vean, claro, entonces vean cómo todo esto se relaciona. Lo que decía don Jorge Sequeira y don Sergio de las reglas del juego, vean, duramos 3 años convenciendo a muchas empresas distribuidoras de electricidad a que vinieran con un proyecto innovador de tarifas con bandas flexibles, todo lo que hemos hablado y lo que vamos logrando. Lamentablemente se duró mucho, bueno, se va logrando, ¿verdad? Pero no es posible que hagamos un oficio y que fijemos esa línea, ese horizonte para el país y que rápidamente vengan con modificaciones de esa índole. O sea, el país necesita, como dicen ustedes, reglas claras. Desde ARECEP hasta donde nosotros podamos, nuestras competencias y nuestras facultades, estamos comprometidos para dar esas señales lo más contundentes y constantes y permanentes posibles para favorecer la industria, la competitividad del país. A otro le corresponderá actuar en otros términos, al Poder Ejecutivo y las empresas prestadoras, pero creo que es fundamental esas reglas de juego claro y nosotros estamos haciendo una transformación sin modificaciones de ley. También quiero aclarar esto, por ahí andan vendiendo algunas ideas que creo que no son convenientes o que es importante aclarar. Hay una gran cantidad de planteamientos de reformas que están indicando con proyectos de ley o estudios que plantean que hay que hacer A, B, C y D. Creo que lo primero que no hicieron fue un diagnóstico o cuando estuvieron no hicieron lo que tenían que hacer y creen que no se puede hacer. Pues estamos mostrando que se está haciendo. Hay una gran cantidad de modificaciones de instrumentos regulatorios, de enfoques, de flexibilización que plantean en un proyecto de ley y que todo lo podemos hacer. Yo creo que las personas, la Junta Directiva de ARECEP y el regulador como tal, podemos dar testimonio de que estamos haciendo modificaciones con un enfoque de país en el marco de la ley, sin tener que hacer cambios de ley que no hicieron otros y que estuvieron por muchos años y que no hicieron las modificaciones tarifarias que se requerían y hoy por hoy estamos haciendo. Y podemos ver las gráficas. No me alcanzó el tiempo para ver las gráficas, pero como decimos aquí en Alajuela, podemos rajar con eso y vamos a hacerlo sostenible para bien de Costa Rica. Gracias. Tal vez, don Roberto, con respecto a lo que usted está diciendo en este momento, es que con la ley 7593, que la ley del ARECEP, se pueden hacer todos esos cambios, esas modificaciones o esto que están proponiendo en otros proyectos de ley, pero se pueden hacer en este momento. Doña Shirley. Sí, un minutito para no alargarnos mucho porque sé que el tiempo se va. Mire, yo creo que también hay que tener un enfoque de país, hacia dónde va Costa Rica en general y que todos compartamos ese modelo de país. Eso está como muy diluido en las instituciones. Cuando yo fui gerente general del INA, firmé con el gerente general del ICE, con la presidencia de la República como testigo de honor, un esfuerzo
para esto que ustedes han estado hablando, ¿verdad? Para abrir ese mercado, para mejorar y para apoyar desde el INA en ese momento, pues toda la capacitación, asesoría técnica, y el ICE se comprometía a posibilitar, y yo no sé en qué quedó, seguro ahí en un archivo, con las dos firmas muy bonitas de las dos instituciones. ¿Por qué? Porque hay cambios, a veces, mire, no hay necesidad ni de cambios de gobierno, hay cambio de ministro o de presidente ejecutivo, y ya eso distorsiona la ruta, y es donde empiezan a haber cambios y dicen, lucha, si vamos por aquí, ya no vamos por aquí, ahora vamos por acá. Creo que debemos tener una discusión sobre el modelo de desarrollo de Costa Rica y cómo logramos converger institucionalmente. Yo estoy convencida de que la calidad de las instituciones nos va a llevar a mejorar este país, especialmente en los territorios. Y alguien habló ahí de los territorios costeros, donde la pobreza es enorme y hay que estar ahí. Yo he estado visitándolos últimamente y es doloroso ver las condiciones en que están y cómo la institucionalidad llega muy tímidamente, ¿verdad? Entonces, esa institucionalidad hay que fortalecerla, pero mediante un modelo de país donde todos lo tengamos muy claro. Yo creo que esa discusión ante el Bicentenario aún nos falta, todavía la estamos debiendo. Esperemos que el nuevo gobierno, que además ahorita también tenemos, ¿verdad?, logre tener una claridad de ruta para el Bicentenario. Gracias. Bueno, muchas gracias, don Shirley. Tenemos como 5 o 6 preguntas más, todas muy interesantes, y también ya la hora ya nos está tocando las puertas. No sé si pudiéramos dedicar unos 10 minutitos más como para contestar estas preguntas, porque no sé también si cada uno de ustedes quisiera hacer un cierre de... Habíamos hablado de 3 minutos, pero ahora va a ser como de 1 minuto cada uno pero la verdad que definitivamente sabíamos que este panel iba a ser demasiado interesante. Tenemos panelistas de lujo, por tanto, les voy a hacer una pregunta que hace un... Doña, es que don Andrés dice que tiene que retirarse pronto. Entonces, Sí. tal vez si hay alguna pregunta para don Andrés y que además pueda hacer su cierre, sería muy bien. Habla aquí de los cogeneradores, la mayoría de preguntas son para usted, don Roberto. Bueno, y también para Cinde, también, para don Andrés en este momento no tengo ninguna. No sé, don Andrés, entonces, si usted gusta. Muchas gracias, más bien, por darme la oportunidad muy brevemente de decirles que sin duda el espacio para discutir estos temas es importantísimo, y con esa mirada que menciona Shirley, ¿verdad? Porque esto hay que verlo de manera integral, cómo una política regulatoria trasciende pues las instituciones que estamos aquí representadas y afectan la vida de las personas, y cómo realmente esto en el marco del ingreso de Costa Rica a la OCDE nos permite discutir estos temas, ¿verdad?, con estándares internacionales y comparándonos con otros países, porque lo que es cierto es que en el ámbito de la competitividad tenemos que verlo como un país más dentro de un montón que están llevando adelante una serie de reformas muy agresivas, ¿verdad?, para reducir los costos de producción, los costos de electricidad, y eso pues nos pone a competir, porque el talento, así como el capital, pues es muy volátil, y entonces en una economía abierta como la nuestra, si nosotros queremos seguir atrayendo inversión y queremos que nuestra inversión local, empresas, capital, gente, continúen trabajando en Costa Rica, tenemos que trabajar todos juntos con esa visión país para mejorar las condiciones en cuanto a nuestras políticas de competencia, así como hemos hecho un esfuerzo titánico como país en la política macroeconómica y la política fiscal. Debemos también hacer un esfuerzo titánico en la política regulatoria, en la política de competencia, que nos permita seguir trabajando y generando las condiciones necesarias para que las empresas puedan seguir operando, y que eso se traduzca al final del día en oportunidades de empleo para las personas costarricenses, porque sabemos que el reto de la inclusión social y de la pobreza está directamente relacionado con el tema de la capacidad del país de generar empleo de calidad, bien remunerado para todas las personas en todos los territorios. Entonces, que con ese esfuerzo, pues, sigamos trabajando juntos y pues a las órdenes del sector de comercio exterior de seguir impulsando iniciativas y compartiendo pues cómo en el marco de la OCDE podemos aprovecharlo para
para llevar adelante estas reformas que el país requiere. Muchísimas gracias más bien por el espacio y disculpas que me debo retirar. Muchas gracias, don Andrés. Buen día. Muchas gracias. Continuamos entonces. Esta es una pregunta para don Jorge. Dice que si CINDE ha hecho un estudio, dice, de lo que implica el tema de auxiliares en energía eléctrica, ya que el rendimiento de energía solar y eólica tienen factores de planta entre 20 y 30%. Gracias, doña Ana. No, para hacerle la respuesta corta es no. Realmente es una pregunta bastante técnica, y creo que no nos corresponde a nosotros tampoco, ¿verdad? No sé, doña Ana, si le parece que yo también haga mis breves palabras de un mensaje final. Claro, sí, señor. Sí, claro, gracias. Adelante. No, y de nuevo agradecerles por la oportunidad. Don Roberto, reconocerle a usted y a todo su equipo, de verdad, el liderazgo en todos estos temas y agradecerle de verdad como costarricense que usted ha puesto al consumidor, seamos los costarricenses o seamos las empresas nacionales o extranjeras, las ha puesto enfrente, ¿verdad? Es decir, están regulando en nombre de todos nosotros. Y eso hay que reconocerlo y decirlo directamente. Así que muchas gracias. Y ahí están los resultados, como bien lo muestran los números. Yo nada más reiterar que Costa Rica está en una posición de privilegio y que tenemos una gran oportunidad de cerrar brechas territoriales y de llevar oportunidad y empleo a las costas y a las fronteras si tenemos una política de tarifas energéticas. También el agua es importante, muy importante, pero aquí el enfoque es en energía eléctrica, ¿verdad? Que nos permita llevar esa inversión en los sectores industriales y también en infraestructura turística a estas zonas que más lo necesitan. Ya vimos que son 3 grandes ejes, sectores industriales como alimentario, agroindustria, manufactura liviana, etcétera. Está el eje de todo lo innovador, hidrógeno verde, data centers, etcétera. Y finalmente, una vez que hayamos logrado acaparar toda esa energía que hoy en día estamos dejando pasar, más bien la oportunidad de atraer inversión y que hay muchísima oportunidad de atraer inversión para la generación de energías limpias. Así que ese sería mi mensaje central, agradeciéndoles de nuevo por esta oportunidad de estar aquí. No, agradecidos nosotros, don Jorge, realmente, un panel de lujo. Don Roberto, ¿le podría hacer algunas preguntas? Dice aquí que para el señor regulador, se muestran los esfuerzos de la ARECEP por reducir las tarifas, pero el ICE acaba de presentar una solicitud de un aumento del 20%. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, en general, yo no puedo adelantar criterio, eso tiene una normativa muy legal, pero sí le puedo decir de los principios que hemos guiado en todas nuestras actuaciones y que hemos establecido. Primero, hay una contabilidad regulatoria. Segundo, es un servicio del costo, pero no cualquier costo. Tercero, una revisión exhaustiva de los proyectos de inversión y una justificación apropiada que hay una relación entre el costo y el servicio público que se presta. Y cuarto, que estamos hacia sendas de eficiencia y por tanto el costo no es cualquier costo, el costo financiero, sino que debe buscarse el costo económico que sea competitivo y que dé señales económicas apropiadas. Y por otro, lo que decíamos de que hay que dar señales constantes y permanentes para tratar de buscar un clima razonable de las actividades económicas. Entonces, esas son guías que tiene la Intendencia, que es autónoma al regulador general, pero que son como premisas que hemos establecido en la ARECEP desde hace varios años para todos los prestadores. Muchas gracias, don Roberto. El tiempo nos ha ganado, doña Shirley. Don Sergio, ¿les gustaría dar las palabras de cierre o continuamos acá con don Roberto? Si gusta, damos las palabras de cierre. En realidad, bueno, nuevamente agradecer y felicitar a ARECEP por este esfuerzo. Decir que fundamental, ¿verdad? Desde un enfoque de competitividad sistémica, como lo dijo don Roberto, que no queremos una competitividad espuria, porque los costos se caen muy fácilmente si cambian algunas condiciones. Seguro hay mucho por hacer todavía. Lo normal, digamos, en un país como el nuestro,
y también recordar, ¿verdad?, que la regulación es una parte que converge con otros esfuerzos interinstitucionales, públicos y privados, y que eso, por supuesto, que viene a formar parte del resultado que el país requiere para la competitividad. No es que don Roberto y sus compañeros y su junta directiva sacan la vara, ¿verdad? Y toman una decisión y eso se arregla totalmente. Ojalá fuera así. Es un esfuerzo de país. Yo aquí haría un llamado a todas las instituciones públicas y privadas realmente a hacer un esfuerzo por hacer una reactivación económica que el país está requiriendo. Por supuesto que las reglas deben ser clarísimas, lo dijimos desde el inicio, y ARECEP ahí juega un papel importante, pero todos debemos también de poner desde nuestra óptica. La parte de educación fundamental, les recuerdo que la media nuestra es secundaria incompleta, y con eso también hay que tener claro que hay que jugar las reformas educativas para mejorar el perfil educacional de nuestra población es fundamental, especialmente ante la revolución o la industria 4.0, como quieran verla, que es toda el parte del manejo tecnológico. Muchas gracias, felicidades y muchos éxitos en la labor. Muchas gracias, doña Shirley. Don Sergio. Sí, bueno, terminar con el tema de ARECEP, en donde efectivamente nosotros reconocemos el esfuerzo que ha venido haciendo la ARECEP. Consideramos que adicional a ese esfuerzo, probablemente necesitamos darles más herramientas a la ARECEP para que precisamente pueda ser un regulador que persiga fundamentalmente la eficiencia a través del benchmarking y no tanto a través de una contabilidad de costos, porque desgraciadamente en el tema de costos tenemos un serio problema en el sector eléctrico, Sistema Eléctrico Nacional y sobre todo el ICE, por malas decisiones, malas inversiones, malas proyecciones en demanda, tenemos un problema seriosísimo que si además no buscamos cómo solucionarlo de una manera diferente, no simplemente tratando de cubrir los costos que tenemos, nos va a costar muchísimo lograr las metas que nos estamos poniendo, pero sí agradecerle a la ARECEP por el esfuerzo que ha llevado adelante y efectivamente, don Roberto, contamos con ustedes porque esta solicitud que preguntaban ahora de aumento del 20% de ahí se traería al traste todo el esfuerzo que se ha hecho hasta este momento. Así que contamos con la ARECEP en este esfuerzo. Y muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias también, don Sergio. Don Roberto, quedaron algunas preguntas para usted. No sé si se pueden responder después. No, ya, unas 2 o 3 ahí. Dice acá. Sí, pero dice don Roberto que puede, don Roberto, ¿puede detallar más lo que indicó? Dice Gabriela González. Don Roberto, ¿puede detallar más lo que indicó en su presentación donde afirmó que iban a parar más los aumentos en agua? Sí, en general lo que hemos visto es que el intendente anterior con el AIA hicieron una fijaciones tarifarias como en 5 años plazo, con ciertos supuestos de inversiones del AIA y ciertos supuestos de comportamiento de la economía nacional. Y por la pandemia, por la necesidad de reactivación y por la forma en que se han dado las inversiones, creemos que es necesario hacer una revisión y una aplicación tarifaria que venga más en ese sentido de realidad que se tiene. Gracias, don Roberto. Dice, ¿por qué es que ARECEP no obliga al ICE a usar energía más barata, ociosa, y más bien le permite seguir generando con plantas caras? ¿No se supone que la ARECEP defiende al consumidor? Lo que sucede y que hemos planteado nosotros es que se requiere un despacho económico donde el Centro de Control de Energía sea independiente del ICE y que en un proceso donde haya más posibilidad de participación de todos, dando seguridad de suministro, pagándole al ICE los servicios auxiliares y otros servicios que presta el sistema eléctrico, porque es muy complejo, pudieran participar las plantas que sean más eficientes, y eso requiere entonces un despacho económico que lo hemos planteado en diferentes foros, que no necesariamente depende de la autonomía de la ARECEP. Nosotros incluso hay un acuerdo
básico entre el ente rector, MINAE y ARECEP sobre estos temas. Sin embargo, la normativa no lo permite y es lo que don Sergio Capón menciona, que seguramente se requerirá reformas legales. Bueno, muchas gracias, don Roberto, don Sergio. Comenzamos, se unieron 66 personas, en este momento hay 45. Muchas gracias por toda su disposición, a todos los participantes, muchas gracias. Yo tenía aquí anotada unas conclusiones de los principales temas que cada uno de los panelistas fue aportando, pero creo que esto se los voy a dar a los coordinadores, organizadores para la memoria final, que parecieron temas demasiado interesantes. Creo que fue un panel muy interesante. Estuvimos acá prácticamente 2 horas. Muchas gracias, don Sergio. Buen día, don Roberto, y a todos ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias a todos por su asistencia a estos eventos y les recordamos hoy a las 2 de la tarde un mapeo de las actuaciones que ha hecho la Intendencia de Energía propiamente en los sectores que regula. Además, el 20 de octubre tenemos el abordaje de la independencia del regulador y el 25 de octubre un tema que se... para que entonces estén pendientes, los estamos posteando en el Facebook de ARECEP y para que nos sigan entonces en las próximas actividades. Muchas gracias y que pasen un lindo día. Muy amables. Muy amables.